Y yo te voy a invitar, si me acompañas, para iniciar a Mateo capítulo 14. Hay una historia ahí de Jesús con sus discípulos que, como todo lo que Jesús dejó y las historias que dejó escritas en la Biblia, son historias que pueden impactar nuestra vida. Es más, vamos a hacer una oración. ¿Qué tal si me acompañas y juntos le pedimos a Dios que la palabra del día de hoy no quede en una palabra bonita o una palabra aburrida o una palabra X, sino que realmente a cada una de nosotros pueda dejarnos algo, pueda dejarnos un reto delante de nosotros, pueda impulsarnos a algo más? Señor, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, en sí la palabra es viva y es eficaz. Y dice que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos. Señor, yo te pido que el día de hoy tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, Señor, y pueda hacer una transformación. Tu palabra en cada uno de los que estamos aquí. Abrimos nuestro corazón totalmente, Señor, lo abrimos para que tú nos hables y nos retes este día. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 14, a partir del versículo 22 está la historia que yo quisiera meditar con ustedes. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. O sea, hizo que se subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Imagínense, la tormenta los estaba hundiendo y ahora se les acerca alguien y dicen: es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A mí me gusta leer acerca de las tormentas que se vivieron. Hay varias historias donde Jesús participó en diferentes tormentas. Tormentas, ¿se acuerdan aquella cuando él se levanta y dice al viento: calla, y enmudece, y la tormenta se calmó? Hay varias tormentas en la Biblia, y cuando yo leo de tormentas, para mí es fácil identificarme, y yo pienso que para cada uno de nosotros también, porque yo quisiera ver la mano de alguien aquí que me diga: es que yo nunca he atravesado una tormenta. ¿Alguien puede decir eso? No hay nadie. Todos nos podemos identificar con esto, porque todos hemos atravesado diversos tipos de tormentas en nuestra vida. Tormentas en la casa, tormentas en la salud, tormentas personales. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos enfrentado tormentas con nuestro propio carácter? Que no podemos ni aguantarnos nosotros a nosotros mismos. Tormentas con la familia, tormentas con la economía, bueno, N número de tormentas que hemos pasado tú y yo. Y
Y la realidad es que estas tormentas van a ser el pan de nuestras vidas. Van a ser la constante en nuestras vidas. Vivir de una tormenta a otra tormenta. Eso es, Jesús mismo lo dijo. ¿Se acuerdan? Creo que es un salmo que dice que en el mundo aquí donde estamos tú y yo vamos a tener ¿qué? Aflicciones, tormentas. Es parte de la vida. Vienen las tormentas. Aquí lo único que pudiéramos poner así como clave es: hay que asegurarnos, familia, que Jesús vaya en nuestra barca. Porque si Jesús va en nuestra barca, cualquier tormenta que enfrentemos, la vamos a pasar. Ese es un hecho, esa es una seguridad que tú y yo tenemos. Cualquier tormenta, mientras Jesús vaya en nuestra barca, la vamos a pasar. Pero ¿saben qué sucede muchas veces? Como que se nos olvida. Bueno, a mí me pasa, no sé si a ti. Pero estoy muy bien, estoy tranquila, contenta, todo parece que está en paz. Y de repente, de la nada, como dice la escritura muchas veces, empieza una tormenta en mi vida. ¿Y no le pasa a usted que empieza a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Si estaba todo tan a gusto, si estaba tan en paz, si estaba tan tranquila, ¿por qué a mí? Y empezamos primeramente a juzgarnos. Es que yo la regué, es que yo cometí esto, es que yo hice lo otro. Y empezamos a juzgarnos o nos victimizamos. Nos pasa de que: ay, pobrecita de mí, ¿por qué? Si yo sirvo, si yo amo a Dios, si yo trabajo para Dios, ¿por qué me pasa a mí eso? Nos victimizamos. No sé, hay infinidad de reacciones. Buscamos culpables. Eso también nos gusta mucho, ¿no? Por ahí le escuché yo que alguien decía: ¿qué se necesita para vivir? Aire, comida, agua y un culpable. Alguien a quien culpar de todos mis problemas. Y entonces enfrentamos la tormenta y buscamos un culpable. Pero saben, familia, yo les invito a que no se nos olvide que las tormentas serán parte de nuestra vida. Que cuando lleguen las tormentas, sin importar la clase de tormenta que sea, lo primero que tenemos que checar es: a ver, ¿Jesús viene aquí conmigo? ¿Jesús está conmigo? ¿Jesús está en mi barca? ¿Lo he invitado a mi barca? ¿Le he abierto las puertas de mi vida, de mi corazón, de mi familia? Porque las tormentas serán parte de nuestra vida. Y yo quiero comentarte algo que probablemente no nos guste mucho, pero meditémoslo y vamos a ver que tiene sentido. Si queremos lograr cosas en nuestra vida, nos conviene acostumbrarnos a las tormentas. Si queremos lograr nuevas cosas en nuestras vidas, si queremos alcanzar nuevos retos, si queremos crecer, si queremos hacer la diferencia, nos conviene, familia, acostumbrarnos a las tormentas. Solo asegurémonos de que Jesús vaya en la barca. Porque si tú y yo queremos alcanzar un nuevo trabajo, queremos alcanzar una empresa, queremos alcanzar una familia en paz, queremos alcanzar la salud, queremos alcanzar nuevos retos, tengo una realidad para tu vida y para la mía: enfrentaremos tormentas. Las tormentas no se acaban. El otro día me llegó pues ¿qué será? ¿Un reel o cómo le llaman? Es un videíto ahí. Y me encantó porque se ve un hombre que se cae
Se cae, hace cuenta de una montañita, se cae y ya llega a un lugar y se levanta, ¿no? Porque ya cree que ya la hizo. Es la manera como tú y yo cuidamos a nuestros hijos. Cuando llega el bebé, es una tormenta que nos trae locos y nos caemos y llegamos a un lugar y ya parece que nos empezamos a levantar porque ya el niño ya camina. Dice, ya vamos de gane. Y al siguiente paso, el hombre se vuelve a caer. Porque ahora ya entró a los terribles dos, ¿verdad? ¿Quiénes conocen los terribles dos de los niños? Son impresionantes. Y ya el hombre va cayendo y cayendo. Hubiera sido genial haberlo puesto, ¿no? El hombre va cayendo y cayendo y cayendo. Y ya cree que ya llegó a un lugar porque ya va a la escuela el niño, ya se acabaron las tormentas, ya el niño lo llevo al kinder y tengo 3, 4, 5 horas libres. Pero al siguiente paso el hombre se vuelve a caer y sigue cayendo, siguen las tormentas porque entró a los 8 y luego entró a la adolescencia y luego ya se casó. Y ¿sabes qué? Cuando se casa, los papás nos seguimos tropezando y nos seguimos cayendo porque los hijos nunca dejan de ser nuestros hijos. Las tormentas nunca se van a acabar. Pero si queremos, familia, alcanzar algo más en nuestra vida, acostumbrémonos a las tormentas, no les tengamos miedo. ¿Queremos una casa? ¿Queremos una casa nueva? Hay que pagarla. Hay que amarrarnos el cinturón y dejar de ir tanto al cine para enganchar la casa, enfrentar tormentas, porque tengo que pagar cada mes, tengo que pagar la mensualidad. Es una tormenta, ¿verdad que sí es tormentoso a veces comprar una casa? Pero ¿qué pasa cuando la terminas de pagar? ¿Qué pasa? ¡Qué alegría! Ya cuando ya te dan la libertad de gravamen y ya es tu casa. ¿Qué sucede cuando nos queremos casar? Parece que es un tormentón. Es que a mí me da risa cuando vienen los novios, ¿no? Y dicen, es que somos el uno para el otro. Somos como 2 gotas de agua. Yo empiezo una frase y él la termina. Somos igualitos. Nosotros vamos a ser felices para toda la vida. Es mi alma gemela. Pero ¿quiénes sabemos ya los que tenemos un poquito más de años de casados? Que después de casados empiezan las tormentas. Pero vale la pena casarse. Sí, claro que sí vale la pena. ¿Vale la pena tener hijos? Sí, claro que sí vale la pena. Son tormentas, familia. Son tormentas. Dice Anthony Quinn, usted ya va a saber la frase. Si las cosas que valen la pena, ¿qué dice? Se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. El plan de Dios para tu vida y para la mía es que pasemos del otro lado. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se iba a ir él aparte, que se iba a quedar a despedir a la multitud, les dijo: adelántense, pasen del otro lado. El plan de Dios para tu vida y para la mía es que pasemos del otro lado. Que pasemos ya de la duda y la incredulidad a la fe en Jesús. Que pasemos de la enfermedad y de la angustia y de las medicinas a la salud. Hay un trayecto, hay que pasar del otro lado. Que pasemos de la ignorancia, familia, al conocimiento. Dios quiere que tú y yo pasemos del otro lado. ¿En qué área tú y yo tenemos que pasar del otro lado? Cada quien sabemos. Que pasemos de una familia, de un matrimonio dividido a un matrimonio como Dios manda. No perfecto, porque ese no existe, pero un matrimonio como Dios quiere. Y hay que enfrentar tormentas. Fíjense que los israelitas estaban pasando del otro lado. Ellos estaban en esclavitud. Ahí en Éxodo vemos la historia.
Ellos estaban en esclavitud y tuvieron que pasar del otro lado, enfrentar una serie de tormentas para llegar a su libertad. El problema muchas veces es que nos quedamos en el lado incorrecto por comodidad, porque nos da miedo enfrentar tormentas. Cuando los israelitas iban huyendo de los egipcios, ya estaban saliendo de la esclavitud, estaban pasando ya del otro lado y se enfrentan la tormenta más grande, el mar Rojo. Un mar imposible de cruzar, una tormenta imposible de solucionar. Estaban los egipcios atrás de ellos ya con carros y todo listo para matarlos o para llevárselos otra vez cautivos. Y enfrente lo que tenían era la tormenta del mar Rojo. Y me encanta porque Moisés se pone a orar y Dios le dice, en Éxodo 14 verso 15 le dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas la crucen sobre terreno seco. La oración ha sido y es la base de esta familia Amistad. Pero aquí me llama mucho la atención que Moisés estaba orando y Dios le dijo: ya, levántate, levanta tu vara, abre el mar Rojo y cruza del otro lado. Del otro lado está la tierra prometida, del otro lado están las bendiciones, del otro lado está la tierra que fluye leche y miel. Pero levántate. ¿Sabe qué, familia? Yo encuentro que muchos de nosotros, los cristianos, pasamos a veces demasiado tiempo solamente orando. Es importantísimo orar. Es la base de nuestra relación con Dios. Es la base para que Jesús vaya en la barca. Pero no es todo lo que necesitamos hacer. Después de orar, hay que levantarnos y pasar el Jordán, pasar del otro lado, aunque haya tormentas, aunque haya problemas. Hay que pasar del otro lado. ¿Qué te ha impedido a ti y qué me ha impedido a mí levantarnos y pasar del otro lado? Será interesante que ahorita empecemos a meditar. ¿Cuánta gente se queda toda la vida con los mismos problemas, con los mismos pleitos, con las mismas tristezas porque no quieren enfrentar la tormenta? Nos encanta a veces justificar algo que no está bien en nuestra vida para quedarnos ahí y no enfrentar una tormenta. El refrán que a mí se me hace terrible: más vale conocido que malo por conocer o bueno por conocer. Malo conocido que bueno, sí, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, mejor quédate con lo malo, porque probablemente te enfrentes a tormentas, a dificultades. Entonces, ¿para qué? Quédate con lo malo para que no enfrentes la tormenta de eso bueno que puedes llegar a conocer. Justificamos nuestras situaciones cuando no es el plan perfecto de Dios. Por ejemplo, nuestro matrimonio quizá está enfrentando una situación complicada. Es temporal, familia, no lo eternicemos. Cualquier situación en nuestro matrimonio tiene que ser temporal, porque tenemos a un Dios que es poderoso para solucionar. Él no quiere que tú y yo vivamos eternamente en el mismo problema. Pero si yo empiezo a justificar y digo: es que no estoy tan mal, porque mira, los vecinos, yo oigo que gritan, que salen sartenazos de la ventana, y en mi casa todavía no ha volado ningún sartén. Entonces no estamos tan mal.
¿Sí me estoy dando a entender, familia? Y empezamos a racionalizar nuestros problemas, a justificarlos, y entonces mejor me quedo aquí, malo conocido, porque pues no estoy tan peor. Pero familia, nuestro estándar de bendición no es el vecino, es la promesa de Dios, son los planes de Dios para tu vida. A lo mejor tu economía está ahí, que no avanza, pero tú volteas a ver al vecino y está peor que tú, y entonces empezamos a justificar y a decir, si no estoy tan peor, cuando tú y yo podemos decir, gracias Dios por lo que tengo, pero no me quedo aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tormenta o qué situación tengo que enfrentar? Porque yo quiero irme a donde tú quieres que yo esté, a donde riqueza, honra y vida es la remuneración de los que amamos a Dios, a donde dice Dios que Él suplirá todas nuestras necesidades, no de acuerdo al vecino, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dele un buen aplauso al Rey. Esta es verdad. Esto que dije no es la frase de Anthony Quinn, es la palabra de Dios que dice que Él va a proveer para nuestras necesidades. Familia, yo te reto el día de hoy a que pasemos del otro lado. Así se llama esta plática. Pasemos del otro lado. ¿En qué área? En la que tú y yo podamos estar pensando en este momento. Josué, termina Moisés, se muere Moisés, llega el tiempo cuando ya Dios se lleva a Moisés, y el que queda para llevar al pueblo de Israel adelante es Josué. Y encontramos aquí en Josué capítulo 1 verso 2 en la versión Reina Valera, que Josué estaba llorando por Moisés, sufriendo porque Moisés se había muerto. Y entonces llega Dios y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. A veces pasamos demasiado tiempo llorando pérdidas, familia. Y Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ya se murió, ya me lo llevé. Ahora tú, ¿qué vas a hacer tú? Levántate y pasa este Jordán. Y vas a hacer que todo este pueblo tome la tierra que yo les di. Dice, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo te invito, familia, a que esto lo hagamos personal y que ahorita tú empieces a pensar, ¿qué áreas primeramente de tu carácter, de mi carácter, estamos de este lado y todavía no nos hemos atrevido a decir, tengo este problema y tengo que solucionarlo? No voy a justificar. ¿Qué área de tu carácter? A lo mejor eres, voy a ponerlo yo, soy muy enojona. Y puedo justificar. Es que mira, o sea, me sacan el tapón. O sea, mira lo que sucede. O sea, es la gente que me saca el tapón, que me hace enojar. Es que, mira nomás, no trabajan como deben trabajar, no hacen las cosas como deben hacerlas. Es que mira. Y justifico mi enojo. Y me quedo de este lado y no enfrento la tormenta y no enfrento nada. Pero ¿qué tal si decimos si es cierto? Quizá todo el mundo está haciendo las cosas mal, pero yo tengo el problema de enojarme, porque yo soy la que tengo que controlar eso por el bien de mi familia. Y entonces asumo la responsabilidad, decido pasar del otro lado y decir, basta ya de este carácter enojón que está lastimando a mi familia. Señor, ayúdame, dame estrategia, pero voy a enfrentarla. Hay una tormenta cuando tú decides de reconocer que estás equivocado, ¿verdad que sí? O sea, se te remueve todo porque no quiere uno reconocer que está uno equivocado. De ahí empieza la tormenta. Pensemos, familia, en qué áreas familiares quizá estamos justificando y estamos de este lado, del lado cómodo, sin enfrentar tormentas, en el área económica, en el área de la salud. Pensemos en qué áreas de nuestra vida nos hemos quedado sin pasar del otro lado.
Porque sabes, a mí me encanta que con Dios no te aburres, porque Él siempre está haciendo algo nuevo en nuestra vida, poniendo retos nuevos en nuestra vida, hablándonos de cosas, y cada una de ellas nos lleva a enfrentar una tormenta, a enfrentar a buscar una solución, a meternos en problemas. Pero para llegar del otro lado, porque del otro lado está la tierra que fluye leche y miel, del otro lado está la bendición y la abundancia. Fíjense esto. Jesús estaba en el cielo con su Padre, sentado a la diestra del Padre, a gusto. Pero Él decidió pasar del otro lado y dejó su gloria, dejó su trono y se vino de este lado de la tierra a nacer a través de una mujer, a enfrentar tormentas, a enfrentar traiciones, a enfrentar dolor, el dolor más espantoso que fue la cruz. Él se vino de este lado para que tú y yo no nos quedemos sin pasar del otro lado. Él dejó su comodidad para que tú y yo pasemos del otro lado, familia. El plan de Dios es que crezcamos. Si tú te has preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué tiene Dios para mí? Yo me acuerdo cuando era joven, cuando estaba en el grupo de jóvenes a cargo, era la pregunta que muchos jóvenes tenían, es que ¿qué será? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y a veces queremos que baje un ángel, ¿verdad? Y nos diga, yo quiero que hagas. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, que sigamos creciendo. ¿Me oyeron, familia? El plan de Dios para tu vida y la mía es que sigamos creciendo. Estamos por terminar el año 2022, ya se nos fue. Cuando cerramos el año, hacemos como un recuento, ¿verdad? ¿Qué hice? La situación es que nos comparemos con nosotros mismos de hace un año atrás. Crecimos, aprendimos, valoramos algo más, nos ensanchamos en diferentes, no físicamente, ¿eh? También no, esa no, pero ¿qué hicimos? O sea, al fin de este año podamos nosotros hacer ese recuento y decir, sí, crecí, porque ese es el plan de Dios para nuestra vida. Que nosotros sigamos avanzando. Pero ¿sabes qué? Te recuerdo algo. Va a haber ¿qué? A ver, no escuché bien. Va a haber tormentas. No le tengamos miedo a las tormentas, porque las tormentas tienen que ser pasajeras. Todas las tormentas donde Jesús iba en la barca eran pasajeras, eran un tiempo, eran nada más para algo, con un propósito. En esta tormenta que enfrentaron los discípulos, pasaron cosas increíbles, y eso sucede cuando enfrentamos tormentas. Es cuando vemos a Dios obrando a nuestro favor. Y, cuando ellos pasaron, imagínense qué experiencia la de Pedro. Cuando lo ven a Jesús y dicen, es un fantasma, y Jesús les dice, no teman, soy yo. Y Pedro, atrevidísimo, él no le tenía miedo a las tormentas. Le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús dice, ven. Esa fue todo lo que dijo Jesús. Ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Sí se hundió, pero a ver, ¿quién ha caminado sobre las aguas? ¿Y quiénes nos hemos hundido? Todos nos hemos hundido, no inventen. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido hundir, pero ninguno hemos caminado sobre las aguas. A veces criticamos a Pedro, pero él caminó una experiencia que vivió durante una tormenta. Ver a Dios obrando. Y Jesús estaba tan cerca de Pedro que simplemente extendió su mano
y lo levantó. La tormenta nos va a veces a querer hundir, pero si Jesús va ahí, simplemente Él va a extender su mano y nos va a levantar. La tormenta no nos va a comer, no nos va a matar. Si Jesús va en la barca, Él nos va a levantar, familia. Pero crucemos del otro lado. Ya rápidamente quiero irme a las llaves. Tengo aquí unas llaves que quiero darles. Son simples, sencillas, pero yo espero que pueda ayudarnos a como ordenar un poquito. Número 1, repetitivo, pero ni modo, aguántenme. Pasemos del otro lado. Es una orden de parte de Dios. Cuando Jesús se durmió, ¿se acuerdan esa historia de la tormenta? Cuando Jesús se duerme y empieza la tormenta a querer hundir la barca, y los discípulos estaban desesperados y fueron y lo despertaron y le dijeron: Jesús, ¿qué no te da pendiente que nos vamos a ahogar? Pero Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Y si Jesús dice pasemos al otro lado, ¿sabe qué? Es porque vamos a pasar del otro lado. Él lo dijo. Y ¿sabes qué? Aunque a veces creamos que Jesús ya se nos durmió, porque parece que estamos enfrentando el momento más difícil de la tormenta y parece que no pasa nada, y a veces sentimos a Dios lo más lejos del planeta que existe. Pero ¿sabe qué? Ahí está, puede estar dormido, pero si tú lo invitaste a tu barca, Él está ahí y Él se va a levantar, porque si Él dijo pasemos del otro lado, es porque vamos a pasar. Si Él dijo riquezas, honra y vida, es la remuneración de los que aman a Dios. No importa la tormenta que pasemos para lograr eso vamos a tener, porque Él lo dijo y Él lo cumplió y Él lo cumple. No te quedes soportando y justificando tu situación, victimizándote. Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, en Josué 1 verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Sabes qué? Se me hace esto tremendo, porque si tú y yo somos fuertes, valientes, para no temerle tanto a esa tormenta, a esa situación difícil, y a enfrentar lo que tenemos que enfrentar, ¿sabes qué? Vamos a ser inspiración para alguien que nos está viendo. Y va a decir: si fulano pudo, yo puedo. Si él pudo pasar, yo puedo. Aquí le está diciendo Dios: tú sé fuerte y valiente, porque tú vas a hacer que todo el pueblo de Israel pase del otro lado y tome la tierra que le fue prometida por mí. Tú lo vas a lograr. Sabes que tú y yo, al quedarnos cómodos en este lado del río, al no atravesar la tormenta, estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. Estamos diciéndole: quédate con lo malo, porque es muy peligroso. O como dicen, pegriloso enfrentar. Hay un proverbio que dice: el perezoso dice, el león está allá afuera, mejor no salgas porque hay un león allá afuera. No salgas a trabajar porque allá afuera hay un león. No inicies un negocio porque allá afuera hay un león, hay tormentas. No pelees por tu matrimonio porque allá afuera hay un león. Dice el perezoso, el que no logra nada, el que se queda en la mediocridad: no voy a atravesar esta tormenta porque ¿y si me muero? ¿Sabes qué? Más vale morirnos en la raya que quedarnos en la mediocridad, familia. Mi oración es que Dios ponga un aguijón en nuestra espalda y que no nos permita acomodarnos,
en ninguna área de nuestra vida, ni de nuestro carácter, ni de nuestra economía, ni de nuestra familia, ni de nuestra salud. Dios no quiere que tú y yo vivamos siendo sanados. ¿Sabías tú eso? Dios quiere que vivamos en salud. Esa es la tierra prometida donde tenemos que ir. Nos va a sanar porque Él prometió sanarnos. Pero el deseo de Él es que vivamos en salud. Y eso requiere una tormenta. Una tormenta contra la flojera porque me tengo que levantar a hacer ejercicio. Una tormenta contra mis gustos porque tengo que aprender a comer correctamente. O yo puedo decir, perdón, no es... A veces decimos, soy gordito feliz. No se trata de eso, se trata de salud. Se trata de salud. Y si yo reconozco que tengo que hacer algo, entonces voy a enfrentar. No te quedes ahí, pasa del otro lado. Tú puedes ser un ejemplo para tus hijos, para tus amigos, para tus conocidos. Cuando vean la transformación en tu vida, en tu carácter, y tú les puedas decir, es que Jesús va en mi barca y me metí a la tormenta, pero la vencí. Y puedes tú hacer lo mismo. Sí, familia, pasemos del otro lado. Número dos. Hay recompensa del otro lado. Hay recompensa del otro lado. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena la llorada, vale la pena la sufrida, vale la pena. Del otro lado había 10 ciudades llamadas Decápolis, donde pasaron y Jesús hizo milagros y la gente fue alcanzada. Fue un milagro tremendo de sanidad, de salvación. Hay recompensa del otro lado. Para Josué era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Cuando tú pones en la balanza lo que es enfrentar la tormenta y lo que es pasar la tormenta, la pasada tiene mucho más peso que la tormenta en sí. La sensación de victoria. La sensación de victoria. No solamente, fíjense que yo veo como dos recompensas cuando tú y yo pasamos por tormentas. Primero es la sensación de que vencí, de que la pasé, de que lo logré, pero también es lo que obtuve. No sé si me estoy dando a entender. Es esa sensación de victoria, de que yo lo logré pasar. Claro, sin olvidarnos que fue la ayuda de Dios, la presencia de Dios en mi barca. Pero yo lo logré y aparte obtuve mi milagro. Sí, fue difícil enganchar esa casa y cada una de las mensualidades. Fue complicado, pero la sensación de que logré pagar cada mensualidad es increíble. Pero la sensación cuando yo tengo mi casa es maravillosa. Hay recompensa, familia, vale la pena. No nos quedemos con poquito, no nos justifiquemos. Hay una tierra que fluye leche y miel del otro lado. Pasemos del otro lado. Número 3, no te dejes llevar por lo que sientes, porque lo que sentimos la mayor parte de las veces será nuestro principal enemigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que yo siento es mi principal enemigo el 90% de las veces. Aquí lo vemos, ¿verdad? Pedro estaba bien emocionado, caminando sobre las aguas, viendo a Jesús, viendo y caminando, y en eso sintió. Dice que sintió el viento. Bajó los ojos de Jesús y empezó a ver el mar y empezó a sentir el viento, y eso fue lo que lo hizo hundirse. Tú y yo no nos movemos por lo que creemos, nos movemos por lo que sabemos. Perdón, lo dije mal. Tú y yo no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que creemos.
por lo que sabemos, por lo que es ciertísimo para nosotros, las verdades y las promesas de Dios. Familia, rompamos tantos sentimientos. Ahorita es una era de las emociones, era de los sentidos. Es que yo siento que no me quieres, es que yo siento que me estás hiriendo, es que los sentimientos, y yo siento que soy un perrito, pues entonces voy a ser un perrito porque yo es lo que siento, y nos movemos por los sentimientos, y estamos entrando en una serie de aberraciones impresionantes. Es tiempo de que tú y yo, familia, que conocemos a ese Dios todopoderoso, nos movamos no por lo que sentimos. Sí, 1000 veces vamos a sentir miedo, pero yo no me muevo por lo que siento, yo me muevo por lo que creo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo recién me casé con Carlos, hace 38 años, yo le tenía pavor a los micrófonos. Y entonces yo siempre le decía que no me pasara, que no me anunciara, que ni siquiera me parara. Yo no quiero aparecer porque tenía así como miedo escénico, no sé, traumas. Y entonces no quería yo porque me daba miedo, me daba muchísima pena hablar. Yo no sé hablar, yo no puedo hablar. Entonces yo aquí te apoyo, yo oro por ti desde aquí de mi lugar. Y así yo siempre le decía, y era muy cómodo estar de ese lado, de no hacer nada, de nada más estar viendo y tras bambalinas. Pero sabes, de tantas cosas que me hubiera perdido si no me atrevo a pasar del otro lado. Y cuando Carlos empezó a empujarme, no a invitarme, porque no, si me hubiera invitado le hubiera dicho que no. Pues sí. Gracias a Dios, ahora lo veo así, que Carlos me empujó a empezar a hablar y a compartir lo que Dios había puesto en mi corazón. No se me olvida la primera vez que yo hablé fuera de la reunioncita de mujeres que tenía. Ahí empecé yo a hablar en una reunión de mujeres chiquita. Y luego nos fuimos a Magdalena, me acuerdo, Carlos y yo. Yo iba embarazada, no sé de quién, no me acuerdo. Iba embarazada o de Isaac o de Karina. Y íbamos, y yo iba muy tranquila, muy a gusto, pues él era el que iba a compartir y todo. Y entonces en el camino mi marido empezó, a ver, agarra mi Biblia y empieza a anotar. Él iba manejando, entonces dije, pues le voy a anotar lo que él va a compartir. Y entonces empecé a anotar. Y empecé a anotar todos los puntos, el punto 1, ahí mismo en la Biblia de él, el punto 1, punto 2, punto 3, y ahí lo platicamos, y yo hasta le di ideas, ¿no? De qué hablar y de qué decir, y ya armamos entre los dos el mensaje de que él iba a compartir. Yo estaba embarazada, usted sabe que embarazadas tenemos también las emociones todas descontroladitas de repente, pero iba yo y bien embarazada iba, o sea, bueno, siempre está uno bien embarazada, ¿verdad? Desde que se embaraza el día 1 está uno bien embarazada, pero tenía muchos meses ya. Y me acuerdo que llegamos y nos sentamos, yo creyendo que él iba a compartir, y me presenta. Ahí me enteré que era yo la que iba a compartir. Sentados ahí, él pasa y él dice, ahora mi esposa es la que va a compartir y va a abrir la Biblia donde yo escribí todo lo que escribí. Esa fue mi primera vez. Fue una tormenta, porque yo sentía que lloraba, pero no de la unción, sino de los nervios espantosos. Y luego embarazada, pues, o sea, tienes todo hecho bola. Pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias a esa pobre gente que me oyó ese día. Yo no sé qué compartí, cómo lo hice. Yo creo que para ellos también fue una tormenta escucharme. Pero no dije que no. Yo podía haberme quedado y decirle desde ahí que no, y que no. Las mujeres sabemos amacharnos, ¿verdad? O sea, no y no. Pero decidí
aventarme. Esa fue la primera de muchas tormentas que le provoqué a mucha gente cada vez que compartía. Pero atravesar esa tormenta, yo ahorita le doy gracias a Dios. Porque yo me hubiera podido haber quedado bien, y Dios no me iba a dejar de amar, y Dios no me iba a dejar, pero iba a perderme de muchas cosas en mi vida por quedarme de este lado de la comodidad, porque no sentía que debía yo de compartir, porque no me sentía capaz. Luego en otra ocasión me invitan porque él les dijo que yo predicaba súper bien, y me invitan a un lugar. Es que de veras, pobre esa gente, de veras yo la bendigo. Me invitan a un lugar que ya no voy a decir el nombre para que no. A un congreso de mujeres, o sea, yo a un congreso, pero en cabeza de quién cabía en aquel entonces. Pobre de esa gente. Todo el fin de semana me oyeron. Pero fueron esos pasos hacia el otro lado. Y yo te pregunto, ¿qué área en tu vida estás de este lado cómodo en lugar de atravesar la tormenta? A lo mejor hay ese negocio que Dios ha puesto ya en tu corazón, y por puro miedo no has dado el paso de meterte a la tormenta. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel iba a pasar por cuando Josué iba llevando al pueblo de Israel para la tierra prometida, llegaron a un punto donde se encontraron el río Jordán? El río Jordán estaba crecido en ese tiempo y tenían que cruzarlo, y Dios le dijo a Josué: levántate y pasa ese Jordán. Y entonces Josué tenía el río Jordán enfrente, y hay una parte ahí en la escritura que nos habla que cuando se mojaron los pies los sacerdotes, o sea, todavía estaba crecido, todavía había mucha agua, todavía era peligroso, pero cuando se mojaron los pies los sacerdotes, dice que el río Jordán se partió como el mar Rojo, y pudieron pasar en seco. Cuando ellos pisaron el agua, cuando ellos dijeron: si tú vas con nosotros, ellos llevaban el arca del pacto, se atrevieron a mojarse los pies, y Dios les abrió el mar Rojo, el río Jordán. ¿Qué negocio está delante de ti? Mójate los pies, y probablemente Dios abra el mar, el río Jordán delante de ti. Si tú te estás por casar y tienes miedo, mójate los pies. Solamente asegúrate que Jesús vaya contigo, y Jesús puede abrir ese río Jordán. Y por último, el último ya rápido: no te acomodes en tu incomodidad. No te acomodes en tu incomodidad. Familia, cualquier cosa que no sea el perfecto plan de Dios para tu vida, tarde o temprano será incómodo para ti, aunque sea lo más cómodo aparentemente. ¿Sí me expliqué? Cualquier cosa que no sea ese plan, esa tierra prometida que fluye leche y miel, cualquier cosa que no sea eso, si tú y yo nos acomodamos en esa aparente comodidad, terminará siendo el lugar más incómodo de nuestra vida. Estoy segura que si yo no doy ese paso y empiezo a hablar, estaría frustrada, estaría triste, estaría apagada, porque no estaba cumpliendo el plan de Dios para mi vida. Cualquier lugar que no sea el perfecto plan de Dios para tu vida, tarde o temprano terminará siendo el lugar más incómodo para ti. Si reconocemos un problema, tengo dos opciones: o acomodarme, por ejemplo, volviendo al tema, al punto de ser enojona o ser gritón,
la enfermedad, por ejemplo. Yo tengo dos opciones: o me acomodo a seguir enferma porque digo, bueno, es que es la herencia, es que mi mamá y mi papá tenían diabetes, entonces pues ni modo, me puedo acomodar en ese lugar que puede ser cómodo y termina siendo el lugar más incómodo. O enfrento la tormenta, decir, yo voy a buscar mi salud. Y hay formas de vivir con esa enfermedad tan espantosa de una manera más sana, aprendiendo a vivir, enfrentando la tormenta. No nos acomodemos pues a la comodidad que terminará siendo nuestra peor incomodidad. Familia, siempre hay algo más para cada uno de nosotros, siempre. Y en todas las áreas. Eso es lo bonito de vivir con Dios y para Dios, que siempre hay retos delante de nosotros. Y yo espero, y mi oración es esta: que Dios ponga un aguijón en tu espalda y en mi espalda, que no nos permita acomodarnos. Porque aunque sea el lugar que tú dices, es que este es el lugar perfecto, ponte a platicar con Dios y decir, Señor, ¿qué más tienes para mí? Y vas a ver que hay retos nuevos. Hay que disfrutar esos momentos, pero no nos quedemos ahí. Siempre hay retos nuevos. La palabra pues de Dios para ti y para mí el día de hoy es: pasemos este Jordán. Tú y yo sabemos cuál es. Pasemos del otro lado. Pasemos del otro lado. Tú y yo sabemos cuál es el otro lado, qué es lo que tenemos que pasar. Que Dios los bendiga muchísimo. Vamos a hacer una oración. Dale un buen aplauso a Dios. Espero de veras que esta palabra, quizá no digas que qué bonita, o a lo mejor te medio dormiste un ratito, pero que alguna inquietud ponga en tu corazón de no quedarnos donde estamos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú siempre tienes algo más para nosotros. Y sin importar la edad que tenemos, sin importar si estamos aquí en la tierra, si tenemos vida, es porque todavía hay propósito para nosotros. Todavía hay plan en tu corazón para nosotros. Por eso, Dios, yo te pido que pongas en cada uno de los que estamos aquí un aguijón en nuestra espalda, algo que nos incomode, Señor, a no quedarnos donde estamos, sino a buscar más, buscar caminar un poquito más cerca de ti, buscar mejorar nuestra economía, buscar mejorar nuestra salud, buscar avanzar en mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos, con mis yernos, con mi nuera, con mis nietos. Señor, avanzar, crecer. Llévanos a esta familia a un deseo de crecer, de no acomodarnos, de no estancarnos en ningún momento, sino que nuestra vida sea un constante crecer, caminar, avanzar, pasar del otro lado para obtener la recompensa, para obtener esa tierra prometida que tú tienes para cada uno de los que te amamos. Señor, mil gracias. Te pedimos tu fuerza, la decisión, la estrategia para avanzar, para no temerle a las tormentas y cruzar ese Jordán, cruzar ese río, cruzar ese mar de Galilea, cruzar lo que sea, pero pasar del otro lado. Ayúdanos, Señor, a ser una familia en constante crecimiento para gloria de tu nombre y bendición para los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.